Se pueden sentar, hermanos. Algo que yo quedé muy sorprendido es de que cantábamos: somos linaje escogido, real sacerdocio. Y ese es el mensaje de hoy. Que el llamamiento que tenemos para ser reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 1, del 4 al 7, y con esto también decirles de que el amor de Dios es tan grande que Él quiere compartir su reino con nosotros. No solo es darnos salvación, realmente hay cosas más, tesoros y cosas en las cuales nosotros podemos seguir perseverando en Dios. Apocalipsis 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y acuérdense, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto le costó la muerte a nuestro Salvador. Y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y el versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo creo que este es el plan completo, porque dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. También segunda de Timoteo 2:12 nos dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. También Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué hermoso, hermanos. Y esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham. Eso está en Génesis 17, del 5 al 7. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Ahora nos detenemos un ratito. Si ustedes supieran que son herederos de la Casa Real Británica, o de España, o Dinamarca, o de algún país árabe,
¿cómo se sintieran ustedes? ¿Cómo actuarían? ¿Qué tipo de preparación tendrían que tener en sus vidas para llegar a reinar uno de esos países? Mediten en su corazón. ¿Cómo nos tendríamos que comportar? ¿Qué tan importante sería nuestro testimonio para las personas? ¿Tendríamos que guardar más nuestro testimonio que los ciudadanos normales? ¿O tal vez no tomar ninguna precaución? Y también reflexionemos por qué Dios nos escogió a nosotros, si somos polvo. Él mismo dice, se acuerda de que somos polvo. Y eso está en Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 11. Un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. También esto nos debe hacer un llamado a mantener la humildad también. O sea, porque tenemos un gran llamamiento realmente. Pero no con eso vamos a empezar, es que somos hijos del rey y vamos a reclamar esto y lo otro y vamos a querer pedir adelanto del reino, ¿verdad? O de la herencia. Y en Romanos 11, en el versículo 17, nos dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, esto en referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, y nosotros sabemos que la raíz es Cristo, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nuestra vida viene de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Algo también muy importante es de que los reyes deben de conocer los tiempos y las estaciones. Por ejemplo, creo que nos acordamos de los reyes que vinieron del oriente a ver a Jesús, ¿verdad? Eso está en Mateo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
O sea, anhelamos la visita de nuestro Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos a ir por Él geográficamente? A buscar su presencia, a buscarlo a Él, a escuchar una palabra de Él, sabiendo que en el fin dice que van a buscar palabra de Jehová de mar a mar y no la encontrarán, ¿verdad? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a esperar la visita de nuestro Señor, su visitación? Y eso es bien interesante porque a pesar de que estaban los fariseos, que eran doctores de la ley, ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Lo tuvieron enfrente, lo escucharon hablar y no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y vinieron unos reyes del oriente y ellos sí sabían lo que estaba pasando. O sea, de que aunque tal vez el mundo no entienda el tiempo de su visitación o no conozca el tiempo de su visitación, siempre va a haber personas que van a estar expectantes, esperando la venida de Cristo. Y eso es algo importante porque es a un ser amado que estamos esperando. Es como cuando ustedes esperan a alguien que viene de otro país, ¿verdad? No hacen preparativos, me imagino, ¿verdad? Arreglan la casa, pintan o lo van a esperar al aeropuerto. Entonces, no creo que estén indiferentes. Va a tardar mucho, tal vez ni venga. Entonces, porque ustedes saben que su familiar va a venir. Imagínense que eso hacemos nosotros con personas normales, digamos, y ahora Cristo. O sea, ¿qué preparativos tenemos que hacer nosotros para esperar a nuestro amado celestial? ¿Cómo debe de estar nuestra casa? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? En Lucas 19, 41 al 44 nos dice, y este es un contraste de conocer el tiempo de su visitación. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es importante, hermanos, que estemos expectantes de la venida de Cristo. No porque estemos haciendo cosas malas, sino porque tenemos que hacer cosas buenas. Tenemos que prepararnos, tener la casa en orden, nuestro corazón limpio y puro, con vestiduras limpias. Yo me imagino que si viene un familiar no vamos a ir a recibirlo con la peor ropa al aeropuerto, ¿no? Vamos a ir bien planchaditos, bien bañaditos. No vamos a ir en malas condiciones. Y también Lucas 12, 54-56 nos dice, decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Eso les decía Jesús, o sea, para nosotros no es una opción el ignorar el tiempo de su visitación. Y
también hay algo importante de que el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Es que los reyes deben de honrar a su autoridad, amar a su pueblo y amar a su reino. Y esto nosotros lo vemos en la vida de David, en Primera de Samuel, versículos del capítulo 24, versículo del 1 al 24. Vamos a ir por partes. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener, porque aún David estaba sufriendo persecución, lo querían matar. Él hubiera dicho fue en defensa propia, ¿verdad? O algo así. Pero él tenía un temor por su autoridad, a pesar de que Saúl ya estaba mal y que el que iba a seguir en el reino, como nosotros sabemos, era David. Pero él decidió honrar a su autoridad, a pesar de que su autoridad lo quería matar. Y reflexionemos en nuestros corazones, hermanos, hasta dónde nosotros podríamos llegar a ser fieles a nuestra autoridad. Porque si a veces nos ofendemos con cosas que ni siquiera se dijeron, sino que parece que las dijeron, o creemos que las dijeron. Imagínense ahora cuando alguien nos quiera matar, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? En el caso de David, él prefería huir de Saúl, pero no decidió, a pesar de que ya había, porque aquí dice: he aquí el día de que te dijo Jehová. O sea, ya hasta tenía la palabra de Jehová, pero él tenía un corazón tan tierno que él no quería tomar el reino, o sea, por la fuerza. Él quería que Dios obrara y que él se lo entregase en su tiempo. Y David es un ejemplo de cómo se prepara un rey: sufriendo en el desierto, huyendo, teniendo persecuciones. Su rey, su líder, su máxima autoridad, hasta su mismo suegro, porque era el suegro de él también, lo quería matar. ¿Quiénes tienen problemas con el suegro o la suegra? Pero ahora imagínense que los quieran matar. Esa ya es otra cosa. Una cosa es que no les caiga bien, pero que lo quieran matar es otra cosa. ¿Qué harían? ¿Irían a la fiscalía, a la policía? ¿Qué corazón tendríamos nosotros? Por eso
Dios dice, ¿quién como mi siervo David? Y habla mucho del corazón de David. Y que tengamos ese corazón tierno, porque a pesar de que David no era perfecto, después de que Dios lo perdonó, lo restauró y echó sus pecados a lo más profundo del mar, él no miraba ningún pecado, ninguna tacha en David, pero era por el corazón que él tenía. Era un corazón muy tierno. También vemos otro personaje en Hebreos 11, versículos del 24 al 27. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, él ya vivía en un palacio como rey. Él podía gozar de los deleites temporales del pecado, pero él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y esto es bien importante porque tenemos también el ejemplo de Saúl y Jacob. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra primogenitura? ¿La venderemos por un plato de lentejas en Egipto? ¿O nos mantendremos fieles en el tiempo de prueba? ¿Cederemos ante la tentación como Esaú? Y también Apocalipsis 17:14 nos menciona algo muy importante. Y yo les hago una pregunta. ¿Quiénes están con el Rey de Reyes? Apocalipsis 17:14 nos dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Que el Señor pueda decir, bien, buen siervo y fiel, que en lo poco que Él nos ha puesto en este mundo, porque relativamente todo el universo cabe en la palma de la mano del Señor. O sea, si vemos la comparación del planeta con el sistema solar, con el sol, somos insignificantes, somos muy pequeñitos, casi invisibles, por no decir microscópicos. Y también hay otra pregunta en Proverbios 29:12. ¿Por qué es importante que tengamos una buena preparación? Y esto es porque estamos en un tiempo de preparación para ser reyes y sacerdotes. Y también recordemos que la vida misma es muy corta, hermanos.
O sea, de repente pasan 10 años, de repente pasan 20, de repente pasan 30, 35 y más. ¿Y cuánto tiempo nosotros tenemos para leer la Biblia, para orar, para buscar más de Dios? O sea, si somos como la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde ya no está. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Si nuestra vida es temporal. Y dice también, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, o sea, el Señor quiere que nosotros seamos íntegros. Dice, todos sus servidores serán impíos. Por eso que es muy importante que nosotros tengamos una buena preparación. Porque si llegamos a ser reyes con la mentira en el corazón, o sea, todos los que estén bajo nosotros van a ser impíos. Entonces el Señor no nos va a permitir que nosotros reinemos, porque vamos a reinar sobre impíos. Pero Él quiere que reinemos sobre gente piadosa, sobre gente que le teme, sobre gente que habla verdad. Y también nosotros sabemos quién es el padre de mentira, ¿verdad? La mentira es algo que descalifica para el reino y da el aval para ir al lugar contrario. También en la parábola de las minas, en Lucas 19, versículos del 11 al 27, nos dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos ante mí. Esto es bien serio. Y
también tenemos que reflexionar quiénes son nuestros consejeros, porque casi siempre los reyes, los príncipes tienen consejeros. De hecho, tienen mayordomos, tienen personas que están al cuidado de ellos, cómo comer, cómo hablar, cómo vestirse, cómo caminar, cómo saludar. O sea, tienen consejeros para todo. O sea, ¿quiénes son nuestros consejeros? Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 12, del 6 al 15. Roboam era el nieto del rey David. Tenía como padre al rey Salomón, el cual fue un rey muy sabio. Pero a pesar de todo eso, dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Imagínense qué consejos podían haber escuchado esas personas, qué sabiduría tenían. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos les hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese era el consejo de Dios. Ese era el consejo piadoso de la autoridad correcta. Pero en el 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y aquí una pregunta: ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor nos da su consejo? A través de nuestros líderes, de nuestros pastores, del hermano Marvin. ¿Seguimos el consejo o buscamos a nuestros amigos para pedirles consejo? Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre los cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo. O sea, él ya no escuchaba ni a los consejeros de Salomón ni al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos aceite también para reinar, para que cuando venga a la hora de la prueba, así como llegó a la vida de Roboam, que podamos recibir la gracia para terminar bien. Y ya para ir terminando, en Mateo 25, del 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero también ellas iban a comprar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, es importante que nos preparemos. Es importante que en lo poco que el Señor nos permita servirle en esta vida, lo hagamos de manera fiel. Que pongamos todo nuestro corazón y empeño, sabiendo que es al Señor al que servimos y no al hombre. Y es importante que le pidamos al Señor de su aceite para terminar bien, para que podamos entrar y reinar con Él, y que podamos conocer más a nuestro Señor en este tiempo, porque no va a ser algo así como que nunca leímos la Biblia, nunca oramos, de repente vamos a estar tocando la puerta ahí y diciendo: Señor, déjanos entrar, ¿verdad? Cuando muchas veces rechazamos entrar a la iglesia, cuando muchas veces rechazamos orar, platicar con Él. Y sí es importante este tiempo que nosotros tenemos, este tiempo de preparación, sabiendo que nuestra vida es breve, hermanos, y que podamos cantar, hermanos. Que sea fiel, porque realmente esos son los que van a reinar con Cristo. Apocalipsis 17:14 nos responde a la pregunta: ¿quiénes están con el Rey de Reyes? Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que confían en Él son llamados, escogidos y fieles. Los que están con Él, hermanos, son llamados, escogidos y fieles. Que podamos cantar, hermanos, puestos de pie, puestos en pie, que sea fiel. Que sea fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel
a tu misericordia. Señor, permítenos ser fieles en las cosas más pequeñas que en esta vida se nos dicen. Señor, que seamos fieles en lo poco, que cada uno de nosotros esté siendo fiel hoy en las pequeñas cosas. Señor, siendo fieles en congregarnos, fieles en buscar tu presencia cada día, fieles en todo, que nos identifiquemos como Daniel, que fue fiel en todo, que no fue hallado en él ninguna tacha, ningún error, sino que permaneció fiel hasta el final de su vida. Gracias, Señor, porque este es un tiempo de preparación. Si somos fieles hoy, seremos fieles al final. Gracias, Señor. Danos una nueva gracia en esta hora. Gracias, Señor, que podamos tener un corazón tierno para con nuestro hermano, Señor. Señor, es lo que tú vistes. David, Señor. Señor, él manifestó lo que tú eres. Se vio a sí mismo, porque era un hombre pecador, pero que era conforme a tu corazón, Señor. Señor, en medio de las fallas, Él te buscó y tú lo rescataste, lo redimiste, y lo más maravilloso que echaste a lo profundo del mar, donde no hay memoria, Señor. Padre eterno, no se justificó, sino que vino aquel que podía transformarlo, Señor, redimirlo y cambiarlo, Señor, hacer algo nuevo de algo torcido, Señor. Oh Cordero de Dios, que no escondamos nada y que vengamos a aquel que puede redimir, aquel que puede perdonar, aquel que puede salvarnos, Señor. Padre, aquel que puede hacer en nosotros un corazón de rey y de sacerdote, Señor. Padre, que en esta vida terrena podamos dar esos pasos de fe, Señor. Que podamos venir a ti, Señor, para que tú continúes obrando y terminemos siendo hombres y mujeres del reino, Señor. Oh Cordero de Dios, tú quieres, Señor, ser y somos llamados. Gracias, Señor, por ese llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Padre, y como tú has dicho, Señor, que podamos tener la humildad, Señor, para poder recibir y caminar en ese llamamiento, Señor, de reyes y sacerdotes. Oh Cordero de Dios, tú quieres formar eso en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, pero que podamos dar esos pasos, Señor, aquí en la tierra, Señor, que podamos ser tiernos,
misericordiosos, amándonos y recibiéndonos los unos con los otros, Señor, así como tú lo haces con cada uno de nosotros cuando venimos a ti, Señor. Oh Rey, gracias, Señor. Gracias por ese llamamiento y que cada uno de nosotros podamos tener esa humildad y podamos terminar siendo hombres fieles, Señor, hasta